presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, presentó en ICARE el último informe de política monetaria IPOM de diciembre, donde proyectó que el crecimiento de este año estará en 1,4%, mientras que en 2018 se situará en el rango 2,5-3,5%. Junto con esto, afirmó que la inflación se ha ubicado por debajo de lo proyectado en el IPOM de septiembre, principalmente por los elementos más volátiles de la canasta. De todas formas, la máxima autoridad del Banco Central chileno indicó que la inflación permanecerá en torno a 2% durante la primera mitad del 2018 y volverá a 3% durante la primera mitad del 2019. A continuación, un extracto de su presentación. Entonces me voy a referir primero al informe de política monetaria. En términos generales, lo que el informe de política monetaria señala es que, o destaca, es que la inflación se ha ubicado por debajo de lo proyectado en el IPOM de septiembre, principalmente por los elementos más volátiles de la canasta. La inflación subyacente, lo que llamamos el IPC-SAE, está en niveles similares a lo previsto. Por otra parte, la actividad económica local ha evolucionado de acuerdo a lo que anticipamos. El mayor impulso externo que se ha venido destacando ya desde hace algunos informes se ha ido consolidando con condiciones financieras que permanecen favorables, socios comerciales en promedio algo más dinámicos y mejores términos de intercambio. Sin embargo, la evolución de los componentes de la demanda y la actividad es todavía dispar, con un mayor dinamismo para el consumo y las exportaciones y un retroceso en la inversión que se ha prolongado. Como sabemos y vamos a ver más adelante, la inversión había estado cayendo en los últimos trimestres y todavía estamos señalando caídas en este agregado en el transcurso de este año. En el escenario base, la inflación total permanecerá en torno al 2% durante la primera mitad de 2018 y volverá a 3% durante la primera mitad de 2019, algo más tarde que lo previsto en septiembre y respondiendo a la trayectoria de las brechas de actividad que estimamos que van a comenzar a cerrarse en la segunda mitad del próximo año. Bien, entonces en este escenario que he descrito, y particularmente en lo que se refiere al escenario base, el IPC total permanecerá en torno al 2% anual durante la primera mitad del 2018 y volverá al 3% durante la primera mitad del 2019, algo más tarde de lo que teníamos previsto. Esto se refleja en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha mostramos la evolución de nuestro indicador de inflación subyacente, donde también prevemos que este se mantendrá en niveles bajos los próximos trimestres para converger a 3% en la segunda parte del 2019, algo más rezagado respecto del IPC total. Es decir, vamos a ver varios meses con inflación baja, inflación en torno al 2%. De hecho, un periodo más largo que el que preveíamos en el caso del IPOM de septiembre. Nuestro supuesto de trabajo es el de mantener un impulso monetario similar al actual hasta que la brecha de actividad comience a cerrarse, cosa que, de acuerdo a estas proyecciones, debería ocurrir en la segunda mitad del 2018. Sin embargo, al mismo tiempo, el informe destaca el hecho de que el Consejo se va a mantener especialmente atento a señales de ajustes a la baja adicionales en la inflación, en la medida de que esto pueda influir sobre la convergencia de la inflación a la meta dentro del horizonte de proyección. Y esto lo hace, y lo vamos a repasar un poco más adelante, pero en consideración de tres elementos. En primer lugar, que el cierre de las brechas de actividad y la recuperación de la actividad todavía es relativamente débil. En segundo lugar, como decía hace un momento, vamos a tener a la inflación fluctuando en torno al límite inferior de la banda de tolerancia durante varios meses y donde hay algunos indicadores de expectativas a mediano plazo que se han ubicado por debajo del 3%. Entonces, por esa razón, el Consejo del Banco va a estar particularmente alerta y en la medida que sea necesario va a considerar una ampliación del impulso monetario si es que observa que
la convergencia de la inflación a la meta está en riesgo. Esto tiene lugar dentro de un escenario base y escenarios alternativos. El Consejo considera en estos escenarios alternativos, estos escenarios de riesgo, varios temas. En el caso del mundo desarrollado, la forma y ritmo del retiro de los estímulos monetarios en economías avanzadas y particularmente las discrepancias con las expectativas de mercado. Considera el hecho de que los precios de los activos han alcanzado niveles altos a nivel global y un cambio no esperado en las condiciones financieras podría provocar ajustes abruptos. En el mundo desarrollado también hace referencia a la inflación como foco de atención, dado que tenemos registros que se han mantenido bajos pese al mayor dinamismo de la actividad y del mercado del trabajo en esos países, incertidumbre todavía en materia fiscal y de política comercial en Estados Unidos y algunos elementos todavía de incertidumbre política en Europa, riesgos políticos en Asia y en el Medio Oriente, pero también junto con estos elementos que podrían hacer que las cosas no fueran tan positivas como lo esperamos, también es posible que la dinámica del crecimiento de la economía mundial tienda a afianzarse y a profundizarse en los próximos meses. En el mundo emergente, la principal fuente de riesgo sigue siendo China, aunque especialmente dado que todavía hay temas o desequilibrios por resolver en algunos mercados. Se discute mucho sobre lo que ocurre en el sector financiero y particularmente los niveles de endeudamiento en la economía china. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento ha sido algo más gradual que lo previsto. En el caso del precio del cobre, en el escenario base suponemos que el precio del cobre va a tener un descenso gradual en lo venidero, especialmente en el transcurso del 2018 y hacia el 2019. Podría ocurrir que ese descenso fuera más significativo en la medida que algunos factores financieros que han estado presionando el precio del cobre al alza pudieran revertirse, pero también puede ser que proyecciones que hoy día son más optimistas que la nuestra respecto del cobre efectivamente se vayan validando. En el caso de la actividad interna, en los escenarios de riesgo hacemos notar que persiste la falta de sincronía entre distintos componentes del gasto, con sectores que siguen rezagados en el proceso de recuperación, especialmente algunos relacionados con la inversión. Por otro lado, hacemos notar que, como decía hace un momento, que la confianza de consumidores y empresarios ha sido alentada más que nada por anticipación de cómo podrían evolucionar las cosas en el futuro, más que por lo que se observan en la actualidad, lo cual podría eventualmente revertirse. El mercado financiero, dentro de un panorama general favorable, tiene segmentos de mayor vulnerabilidad en el crédito comercial y de consumo, como lo destaca el informe de estabilidad financiera, y por lo tanto todos estos son elementos que constituyen riesgos a la baja. Ahora, por otro lado, también es cierto que el costo del crédito se mantiene en niveles históricamente bajos y que el escenario internacional es mejor que el previsto para la economía chilena. Entonces, en estas circunstancias, evaluada la probabilidad de estos distintos escenarios, el Consejo del Banco Central estima que tanto para la actividad como para la inflación, estas probabilidades están relativamente equilibradas. Vamos a comentar entonces ahora el informe de estabilidad financiera. Desde el IEF anterior, el sistema financiero chileno no ha registrado eventos de disrupción importantes. Recordemos que el anterior es de hace 6 meses atrás, no de hace 3 como es el IPOM. Y los antecedentes disponibles indican que el sector financiero continúa en una posición suficientemente sólida para enfrentar el impacto de escenarios de tensión. Los sistemas de pagos internos y externos han funcionado con normalidad, mientras que los indicadores de riesgo de crédito tradicionales hasta ahora se han mantenido bajos. Se mantienen, sin embargo, factores de riesgo ligados al proceso de normalización de la política monetaria en países desarrollados y cambios en las percepciones de riesgo en los mercados internacionales. Las medidas alternativas de riesgo muestran aumentos en algunos segmentos del sistema financiero doméstico y por lo tanto llama la atención sobre el hecho de prolongarse la desaceleración de la actividad económica local que se ha observado en los últimos años,
es posible que se profundice esta situación. Es decir, como lo hemos comentado en informes de estabilidad financiera anteriores, el hecho de que la actividad se mantenga creciendo lentamente, aun cuando no genera el tipo de ajustes repentinos que observábamos cuando el ciclo era mucho más pronunciado, va provocando un cierto desgaste con el correr del tiempo. Entonces eso es algo que tenemos que tener claro en relación a al vínculo entre la evolución del mercado financiero y la evolución de la actividad económica. Entonces, resumiendo, primero, es cierto, nuevamente enfatizar que la actividad económica local ha evolucionado de acuerdo a lo previsto. Sin embargo, la inflación se ha ubicado por debajo de lo proyectado en el IPOM de septiembre y esperamos que la convergencia de esta a la meta sea algo más lenta que lo anticipado en el último IPOM. El cierre de la brecha de actividad, especialmente en la segunda mitad del próximo año, va a ayudar a la convergencia de la inflación dentro del horizonte de proyección. En todo caso, siguen existiendo riesgos importantes, en especial porque hay sectores que siguen rezagados y porque las expectativas han mejorado, más bien anticipando un desempeño futuro y no por sus resultados actuales. En el escenario base, el impulso monetario va a ser similar al de septiembre, esto es, una TPM que se mantendrá en torno a sus niveles actuales y que comenzará a aumentar hacia su nivel neutral solo una vez que la economía empiece a cerrar la brecha de actividad. Y, como señalaba hace un momento, el Consejo considera que el balance de riesgos para la actividad y la inflación están equilibrados, pero reitera su intención de monitorear eventuales desviaciones a la baja de la inflación en el corto plazo que puedan poner en riesgo su convergencia a la meta en el horizonte de proyección. Estos factores de riesgo permiten valorar la importancia de un marco de política macroeconómica coherente, donde la política monetaria puede operar de manera contracíclica. Cuando hablamos de la posibilidad de una orientación algo más expansiva de la política monetaria, en caso de que se anticipe demoras o una convergencia a la meta de inflación que no se produzca dentro del escenario de política, estamos haciendo referencia a esto, a esa capacidad contracíclica de la política monetaria, y donde el tipo de cambio flotante actúa como un amortiguador de eventuales shocks externos. Entonces, con eso resumo los mensajes principales de estos dos informes, los datos más importantes, las proyecciones y sus implicancias en términos de la trayectoria de la política monetaria. Muchas gracias.